Sean bienvenidos a esta videocápsula número 2 en la materia de educación en valores 1. Esta segunda unidad se ha denominado la escala de valores, esfuerzo y responsabilidad. Bueno, para comenzar, ¿por qué tenemos una escala de valores? Tenemos una escala de valores porque vamos a identificar y vamos a clasificar de acuerdo al grado de importancia en la cual nosotros como ciudadanos, como personas, en este caso pensantes y con un sentido del deber y responsabilidad, debemos clasificarlas. Acá únicamente voy a mencionar en este caso la menor o la que está más abajo y la que se encuentra más arriba en esta escala principal. Esto es de acuerdo al grado de importancia. Dice que la responsabilidad y el deber es una de las primeras escalas en los valores. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos ya tenemos derechos, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones. Entonces, y por lo tanto tenemos el sentido del deber. Y como elemento importante, se encuentra en primer lugar. Pero también nosotros debemos de tener en este sentido la parte de la integridad. Esta parte de la integridad que nos hace y nos permite saber que en este caso nos debemos de involucrar en una sociedad. Y por lo tanto, por consecuencia, vamos a tener que hacer amistades, vamos a ser personas solidarias, vamos a ser personas, volvemos nuevamente a retomar en la parte de ser personas empáticas, pero también de ser personas prudentes, ¿sí? De ser personas en este caso que nos estamos formando con estos valores y sobre todo el último punto, el que se encuentra en la cúspide, es la templanza. Esta templanza que no es otra cosa más que para evitar guerras y permitir la paz, dicen por ahí, debemos de contenernos, aplicar este sentido de continencia, ¿verdad? Y tratar la forma de aprender a respetar los puntos de vista y las actitudes de las personas. Les comentaba que aun cuando sabemos que son los valores y que deben de ser positivos, están los antivalores y son negativos. Pues difícilmente les he de comentar, por eso les digo que los valores son complejos, porque tenemos que aprender a respetar, pero siempre y cuando también no sobrepasen nuestros límites y podamos ser afectados. Entonces, la práctica real y la vida real les permite a ustedes poder conocer perfectamente bien esta escala de valores, tan difíciles de cumplir, ¿verdad? Y tan difíciles de tener también esta parte de templanza. Bueno, ahora bien, educar en el esfuerzo y la responsabilidad. Tenemos que identificar que el niño en estas primeras etapas ya tiene inculcados ciertos valores, pero ese sentido de responsabilidad entre más años vamos teniendo, ¿verdad? El sentido de responsabilidad se nos hace cada día más difícil de cumplir y sobre todo estos jóvenes preadolescentes y adolescentes en donde difícilmente podemos ver que por la misma condición fisiológica y orgánica que ellos están sufriendo, tienen que redoblar esfuerzos. Y a veces esta falta de comprensión con los padres y también con los maestros permite que es ahí donde el jovencito, el niño, el joven que comienza en esta preadolescencia, eh, se, se ponga en un sentido de no, del no. Todo es llevar la contraria al papá, llevar la contraria a los maestros y entonces no hay esta parte de responsabilidad. Es necesario educar con responsabilidad y para la vida, sobre todo. Es necesario también motivar por todos los medios a los alumnos y en el caso de las familias, pues a los hijos también,
de que todo tiene una razón de ser y que si no se cumplen las condiciones como se han impuesto o como se han establecido, pues tendrán sus responsabilidades y por consecuencia vendrá un imperamento, un mandato, ¿verdad? Y una situación que va a tener una consecuencia. Entonces hay que enseñar con ese sentido de responsabilidad. Sabemos que tenemos diversidades en la cuestión de valores éticos. Está la ética cívica, la ética profesional, la religiosa, la probativa y una que no sé si ustedes habían escuchado por ahí, pero bueno, les he de comentar. Eh, una que se llama epicúrea, ¿sí? Que es el hecho y el sentido del placer. Este placer que al final de cuentas se convierte en felicidad. Entonces vamos a analizar aquí a qué se refiere esta ética cívica. Esta ética cívica sabemos que la lealtad y la responsabilidad en todos los sentidos y en la sociedad nos permite también ser identificados, ser aceptados, ¿sí? Ser aceptados ante la sociedad. Y por ello también va a permitir que en un futuro esta ética cívica se convierta también en una ética profesional en donde de igual forma está la honestidad, la lealtad, ¿verdad? Y este sentido de responsabilidad, que es la que siempre estamos mencionando en cualquier parte y a donde vayamos, desde pequeñitos hasta cuando estamos ya en una edad adulta donde tenemos que cumplir cierta responsabilidad. También se encuentra la ética religiosa, va a depender del sentido y de en este caso, religión que uno profese o que en este caso sería muy subjetiva, ¿verdad? Y va a depender de creencias que venimos inculcados desde la moral, ¿verdad? Para que podamos cumplirla. Está esta aprobativa que les vuelvo a recordar, no es otra cosa más que ser aprobado y aceptado ante la sociedad, por lo menos, como dicen por ahí, con el mínimo de aciertos en cuestión de valores, pero necesitamos y requerimos, por ello esta escala de valores, ser aceptados. Si no somos aceptados, pues difícilmente vamos a poder realizarnos como ciudadanos o como individuos, ¿verdad? Y la ética epicúrea, que no es otra cosa más que ese sentido de placer, el placer de hacer las cosas para sentirnos bien. Y aquí nuevamente les vuelvo a recordar al señor Carlos Casura, ¿verdad? Donde él dice que hay que deber ser, deber hacer, deber tener. Sobre todo estos elementos y aspectos importantes. Entonces, debemos de saber ser y hacer para que entonces podamos tener y podamos bien estar también. Algo muy importante también es el deber y la razón. Immanuel Kant hablaba sobre esta parte del deber y la razón. El deber es algo que se impone a la sociedad, algo que te obligan a hacer, algo que se debe hacer aunque tú no quieras. Mientras la razón te permite pensar, analizar y ser un poquito más objetivo en este sentido, y que sabes que en este caso la misma razón, el mismo deber te va a permitir que en este caso tú puedas encontrar la razón de ser de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es el deber y la obligación y otra cosa es la parte de la razón. Y esta parte de la razón es de que si tú no haces lo que debes hacer, vas a tener una consecuencia. Debes de ser responsable porque si no, vas a tener una consecuencia. Eso es lo que hay que inculcar. A veces se habla y difícilmente, también les digo que son temas bastante subjetivos porque aquí va a depender del punto de vista, pues de la cultura, de la forma de ser de cada uno de nosotros. Pero a veces hay que tener temores, porque si nosotros no tenemos temores,
hasta cierto punto, en una escala de mediana altura, les podría comentar, nos salimos de estas condiciones y podemos hacer desmanes nosotros como humanos. Entonces debemos de vivir tal vez restringidos, porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos miedo o no tenemos ese temor a la situación financiera, por ejemplo, o económica, que nosotros pudiéramos decir, pues yo gasto y sigo gastando y no pasa nada, si mis tarjetas de crédito están alteradas, se van hasta el full, ¿verdad? Y sigo prestando y haciendo préstamos a crédito, y cuando venga a ver, pues si no me controlo, voy a ser una persona deudora y no voy a poder solventar toda la serie de gastos que ya afecté. Por eso les digo que tenemos que tener cierto temor a ciertas condiciones, que somos débiles nosotros como humanos. A veces somos débiles en las emociones, somos débiles en los sentimientos, somos débiles en el trabajo, no nos gusta trabajar, somos débiles en el sentido financiero, y entonces tenemos que tener un control de esto. Una regla de oro, decía Kant, decía Kant, con respecto a la puntualidad. Si llegas 5 minutos antes, estás a tiempo. Si llegas en punto, ya no cumpliste con la regla, ya llegaste tarde. Pero si llegaste después de los 5 minutos, entonces ya no llegaste. Y esto, vuelvo a recalcar, la disciplina es organización, puntualidad, y en este caso es limpieza. Y dice la regla de oro de Kant, es necesario hacer las cosas de tal forma que podamos lograr una disciplina. Una disciplina en este sentido, con el propósito de que podamos ser ciudadanos bien. Vamos a hablar sobre el sentido de lo que es objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Lo objetivo es en este caso el elemento importante, lo que no requiere de ningún mito, de ninguna creencia, lo que es, ¿verdad? Lo subjetivo son las formas de pensar diferentes de cada individuo, y lo intersubjetivo aquí involucra personas que han tenido experiencia y que pueden convivir y que pueden percibir estas experiencias de vida con otras más, y entonces establece un lazo y un vínculo con respecto a esta intersubjetividad, ¿verdad? Puntos de vista personales, pero que de acuerdo a la experiencia logran interactuar, logran conectarse y llegar a coincidir en algunos temas. Eso es el objetivo. Necesitamos recordarlo también. Y los valores en la adolescencia. Tenemos que seguir inculcando estos valores en la adolescencia, como el respeto, nuevamente, la moral, la dignidad. ¿Por qué? Porque aquí viene vitalmente un elemento esencial, que es la ética, y no es otra cosa más de la sexualidad en esta parte de los adolescentes y de la juventud. En esta segunda etapa del desarrollo humano hablo ya de la adolescencia y de la juventud. Aquí están entre los 10 y 19 años, hablamos de adolescencia, de juventud de los 19 a los 25 años. Y hay que seguir inculcando valores en este sentido. Bueno, la actividad que debemos desempeñar o que deben de realizar para esta segunda unidad es realizar un juego de mesa que se llama Serpientes y Escaleras. Aquí ustedes van a tomar en cuenta los conceptos que vimos en la unidad. Les voy a dejar las diapositivas, como es el deber, la razón, el objetivo, subjetivo, intersubjetivo, adolescencia y juventud. Aquí van a ustedes a indicar el tipo y el nombre del concepto que quieren ustedes ver, que tiene que tener relación con la imagen. Agradezco su atención y nos vemos en nuestra tercera videocápsula.